Muy bien. La Ilustración, o también denominado el siglo de las luces, ¿ya? Vamos a visualizar estos momentos, es lo que podemos hablar en un movimiento filosófico que se dio a partir del finales del siglo XVII y después del siglo XVIII. Entonces, sobre todo en el siglo XVIII, donde se va consolidando este movimiento, fue un movimiento intelectual, ¿ya? Ese movimiento intelectual de grandes ilustrados, conocidos ilustrados porque tenían una capacidad bastante, o influenciaron con sus grandes escritos, tertulias también que lo llaman, oratorias, se trataron de difundir un movimiento diferente, donde algunas frases de ahí resultaron, decían, no, el hombre nace libre, pero ahora lo encontramos encadenado, no lo encontramos libre. Entonces, frases como también tratar de ver, decir, no, hay mucha desigualdad, hay un absolutismo terrible, una tiranía. Entonces ellos buscaron que en la política sea un poco diferente. Entonces dieron grandes aportes, un movimiento basado en la razón, ¿ya? Tomando el punto del humanismo. Entonces es lo que podrían ver, ¿no? Ilustrados que fueron conocidos, donde tuvieron grandes ataques a la religión y también atacaron a esas monarquías absolutas. Con ellos van a hacer algún movimiento, digamos, de humanismo, van a hacer movimientos tal vez de poder hacer investigaciones en el arte, en las ciencias, en todos los desarrollos, lo que se van a dar las investigaciones, ¿no? Ellos van a dar también ciertos aportes. Vamos a pasar un poco adelante y vamos a ver ese lema de Rousseau. El hombre nace libre y en todas partes está encadenado. Yo creo que refleja esos grandes lemas. Una de las ilustraciones más importantes que se dio, podríamos hablar Francia, Inglaterra, Alemania, España posteriormente, y así podemos citar algunos otros países, tanto que la ilustración también llega a América, ¿no? Esa ilustración no tuvo la misma importancia en Europa, dice, o en toda Europa, ya que los países ilustrados inicialmente fueron, aquí podemos ver lo que es Gran Bretaña, en Francia y Alemania. Algunos antecedentes que vemos fuimos la crisis, ¿ya? La guerra de la religión, el ataque, el poder que suprimían, ¿ya? Tomando en cuenta que las monarquías junto con la religión trataban de ver ese y controlar al pueblo con un absolutismo. Y asimismo también lo que ya se estaba dando los aportes de la revolución, ¿no? De algunas revoluciones que se habían dado. Estos antecedentes van a llevar algunos pensamientos importantes, ¿no? Estos pensamientos importantes donde ellos van a criticar las verdades absolutas y dogmáticas de la fe, entonces ellos van a crearse un cambio de, ¿ya? Y ese cambio lo van a llamar el progreso del hombre. Entonces las acciones del hombre llevaría a una humanidad, ya el progreso del hombre llevaría a una felicidad y una plenitud. Entonces ellos trataban de buscar, ¿no? Ya no es ya la fe en Dios, sino ahora es la fe en el hombre. Entonces el hombre va a buscar su propia felicidad. Entonces ellos presentan un principio y dicen, el hombre es bueno por naturaleza, la sociedad lo corrompe. Entonces buscaban que el hombre sea lo mejor posible. En una sociedad de pensamientos ilustrados, ¿ya? El sector burgués, ¿ya? De los burgueses, es la estructura social donde van a tratar de que el antiguo régimen no continúe, sino que estos burgueses que bebían de préstamos, estos burgueses que trataban de fortalecer su economía, trataban de que ellos también crezcan, ¿no? Y se va a promover algunas mejoras en la agricultura. Por ejemplo, el británico John Locke legitimizó el poder político para sujetarse todos los derechos a la naturaleza del hombre. Entonces se constituye la crítica del poder absoluto, vuelvo a repetir, construye una crítica al poder absoluto, a las monarquías absolutas del rey, por un nuevo principio, ¿no? Donde el hombre tenga una representación también ahí. Asimismo, unas cosas ventajosas que se dio a partir de esa fecha fue la educación. Ya se empezaron a crear escuelas, academias y sobre todo academias científicas, ¿no? Entonces ahí se va a ir destacando mucho más también lo que va a ser la educación. Y en el lado de la religión,
sufrieron, digamos, o ellos atacaron fuertemente, así como atacaron fuertemente a la monarquía, también atacaron fuertemente a la religión. Algunos escépticos como Voltaire, escéptico quiere decir que dudan, en cierta manera hasta niega, ¿ya? Duda de la existencia de Dios, entonces ellos van a ver, ¿no? De que el clero que ejercía ese poder de la influencia hacia la sociedad, finalmente eso no continúe, sino que ellos tratan de plantear, ¿no? Que si hay un Dios, bueno, algunos que creen esa fe, pero eso no va a solucionar los problemas. Lo que va a solucionar es la razón, ¿ya? Los estudios. Entonces de ahí nace algunos estudios donde van a hacer el empirismo, ya buscando la felicidad en base a la razón. Las ilustración también nos presenta algunos otros aspectos, ¿no? Como el famoso criticismo. Si bien por un lado sería el empirismo, ¿ya? Que se contrapone a la fe y busca la experimentación del poder de conocer el mundo y conseguir ese proceso. Entonces ellos no buscan que el progreso estaría en la fe, sino ahora buscamos el progreso en el poder de conocer, en el conocimiento, ¿no? De ahí nacen ya lo que va a ser digamos, lo que va a ser los avances y los estudios científicos, que sería mucho mejor. El criticismo es el pensamiento ilustrado que aspira a someter la crítica racional a todo conocimiento. Entonces la crítica que se va en toda la razón, finalmente el criticismo dice debe ser plasmado en algo riguroso de un proceso científico. Y ahí van a ser lo que va a ser los pasos de las disciplinas científicas, con Bacon y otros más. Posteriormente podemos ver el utopismo. El utopismo se da en la aplicación de la razón a todos los aspectos de la vida humana, ¿no? Y esto permitiría una mejora constante en una sociedad. O sea, que aquí nos está presentando de que la aplicación de la razón al ser humano, eso va a permitir una sociedad, va a permitir el cambio, el progreso, el avance económico, cultural, político y todo lo demás. Ahora, hasta aquí, ¿qué podríamos hacer un resumen? Estos hombres, cuando trataron de difundir su pensamiento, lo hicieron a base de muchos aspectos. Uno de los aspectos, aparte de tertulias, aparte de oratorias, muchos otros aspectos que dieron, lo que ellos hicieron es publicar un periódico, una revista. Entonces, en ese artículo que luego presentaban como la enciclopedia, trataron de difundir su pensamiento, ¿no? Ese pensamiento ya ilustrado. Entonces, podríamos ver el tema del utopismo, ¿ya? El progreso y la felicidad no están necesariamente en una fe, ¿no? Lo que ellos buscan es esa felicidad en base al progreso económico, en base al progreso de una sociedad, entonces ahí encontrarán la felicidad. Entonces, de ahí un pequeño grupo se conoce como los reformistas. El reformismo ilustrado propone modernizar la sociedad mediante lentas reformas que se llevarán a cabo por reyes y gobiernos de carácter absolutista. Se quiere decir que algunos reyes también se sumaron o fueron influenciados por este movimiento de la ilustración, algunos reyes, ¿no? Entonces ellos trataban de decir, ¿cómo entonces el pueblo se debe sentir más cómodo, el pueblo debe sentirse feliz? Eh, entonces trataron de aplicar algunas estrategias para que el pueblo tenga esa representación y empezaron a aplicar lo que va a ser parecido ya a lo que es un parlamento. Entonces ese parlamento escuchaba al rey, escuchaba al pueblo y ahí. Entonces el rey dictaba las leyes y el parlamento podía trasladar al pueblo, ¿no? Aprobar esas leyes, trasladar al pueblo, escuchar al pueblo y también llevar sugerencia al rey. Por lo menos había un tema de reformizar, aunque el rey debe seguir gobernando todo ese lugar, pero ya hay un pensamiento donde ellos tienen un parlamento. A eso se consideraba el reformismo. ¿Ya? El reformismo. Entonces, lo que buscaba el rey es que el pueblo se sienta feliz y asimismo ellos deben seguir otorgando o deben seguir pagando impuestos, lo demás. Eso es lo que ellos trató de enfatizar en ese punto.
Vamos a ver algunas características principales de este movimiento ilustrado. Uno de las características estuvo el pensamiento crítico. La razón y la experiencia se proclaman como los principios del conocimiento. Vale la razón y vale aquí hacer un hincapié ya de este espíritu crítico. Dice que la razón y la experiencia se proclaman como los principios de este conocimiento. Asimismo, podemos ver el espíritu científico. En el espíritu científico, las ciencias físicas experimentales cobran una gran importancia. Se indaga las leyes, los fenómenos físicos, ya que los ilustrados se lanzarían a la conquista, ¿no? Ya empieza a ver todos los avances, los estudios también físicos. Podemos ver el espíritu cosmopolita. O sea, se incrementan los viajes e intercambios culturales con el fin de conocer y entender el mundo y de paso también con el tiempo lo van a hacer la conquista, ¿no? Las invasiones. Claro que primero se da con el tema de conocer y entender el mundo, las investigaciones de los viajes interculturales. Otro de los aportes, y esto fue fuerte, se llama el humanismo. En el humanismo o renacimiento, que también tiene muy parecido, sobre todo el humanismo, cuando ya se va a predominar los derechos fundamentales del ser humano, ya se declara la igualdad, el predominio, ya el ser humano es el hombre político, es hombre social, ¿ya? Entonces se habla más que de manera individual, debe ser lo colectivo. Entonces, una norma del comportamiento fue ya la noción del bien común. Entonces busquemos, y ahí salen otras teorías mucho más adelante, como Hegel, como Kant, trataron de buscar la respuesta en la política, pero de base que debe ser un gobernante. Entonces ellos decían, el pueblo elige su gobernante y el gobernante va a poder solucionar el problema, ¿no? Estoy citando textualmente a Hegel. Entonces así, se dieron muchos aspectos, bueno, que sucedían en esos tiempos y para nuestros días ha ido ciertos cambios, que lo hablaremos más adelante. Entonces se llama el tema del humanismo. Y finalmente, lo que estaba hablando, ¿no? El tema de la enciclopedia, o también conocido como el enciclopedismo. En el tema del enciclopedismo se interesan por todos los saberes y a partir de ahí se dan, ¿no?, los estudios, más inversiones en el arte, ciencias, historia, política, literatura, matemáticas, astronomía, física y otras más, ¿no? Entonces, viendo este tema de enciclopedismo, podríamos ver el enciclopedismo y el periódico. Para el siglo XVIII, entre los años 1750 y 1780, se va a publicar la enciclopedia que va a dar con de frente al razonamiento entre las ciencias, el arte y otros oficios. Su propósito principal fue atacar la religión y también criticar, perdón, al antiguo régimen. Vuelvo a repetir, su función de este enciclopedismo, la enciclopedia, fue atacar la religión. ¿Qué era la enciclopedia? Era el pensamiento de estos hombres ilustrados que lo van a plasmar, ya atacando a la religión y también criticando al antiguo régimen, o sea, ese régimen absolutista. Y más bien defendía algunas ideas revolucionarias, algunas ideas de cambio, ¿no? Algunas ideas en favor del pueblo. ¿Ya? Y así podemos ver, ¿no? En España, por ejemplo, la Inquisición prohibió la enciclopedia. La Inquisición obviamente estaba a manos de la fe, ¿no? A cargo en todo caso de la Iglesia. Entonces la Iglesia había prohibido porque chocaba con sus intereses, ya que la Inquisición, su tema era mucho más, ¿no?, por la fuerza, tomar a las personas que crean en Dios. Y si no crean, lo mataban. Los primeros periódicos sirvieron de vehículo y difusión de estas ideas ilustradas. Podríamos ver, por ejemplo, el caso del diario publicado en España, llamado El Noticioso, que se da en el año 1758, y esto resulta también lo que se dio allá en Francia, ¿no? Que en Francia es donde mucho mayor se difundió, ya Inglaterra posterior y así. Algunos personajes importantes vamos a tocar en este punto, ¿ya? ¿Cuáles son esos personajes importantes? Por hablar de René Descartes,
ya es hablar de un discurso que él podía, digamos, difundir lo que él conocía. La razón y la verdad son las búsquedas en la ciencia, y esto debe ser el fundamento para los intelectuales. Entonces, ¿qué fe? No, no, no hay fe, debe ser la razón. Él es considerado uno de los padres de del movimiento ilustrado, ¿no? Ya que su método debe ser en búsqueda de la razón, y en esa razón debe buscarse la verdad, ¿ya? Y eso a base en la ciencia. Por otro lado, John Locke, ¿ya? Él mencionaba, ¿no?, que cada persona nace con una mente en blanco, ¿ya? Las circunstancias y la experiencia hace de quién va a ser en el camino esa persona. Entonces las experiencias hace finalmente que va a dar un molde quién es esa persona. David Hume se refugia en la idea más querida, dice, de la ilustración, como en esta frase. La ley o lo normativo es lo más común. Lo que maximiza la generalidad se considera saludable y sano. O sea, lo que él habla debe darse las normas en el bien de la sociedad. Tanto así que esto debe generar un ambiente ya sano, saludable, feliz, cuando se genera normas en el bien común. Normas, leyes para el bienestar del ser humano. Pero no el bienestar solamente de la monarquía, sino del pueblo, de la sociedad. Por otro lado, Emmanuel Kant, filósofo, ilustrado también ya a finales, él hablaba de que el hombre, la ilustración es la salida del hombre de su minoría de edad. Entonces, él tiene un pensamiento mucho más haciendo crítica, en cierta manera, a la razón pura, ¿no? Da algunos otros aportes. Otro personaje mucho mayor destacado, estaríamos hablando de Montesquieu. Montesquieu, el aporte más importante de él es en la separación de poderes. Entonces, con él prácticamente la separación de poderes del poder ejecutivo, legislativo y judicial ya se van trabajando. Por lo menos con él, y para su tiempo lo influenció, por eso hay algunos reyes ilustrados o influenciados por la ilustración, donde por lo menos en el ejecutivo ya hay un rey, en el legislativo, en parlamento, y hay en tribunales de justicia, ¿no? Poder judicial. Ya con el tiempo va a ir cambiando lo que va a darse presidente, lo que va a llamar senadores, o algunos lugares sería el Congreso y así, ¿no? Va a ir cambiando, pero por lo menos ya él propone de un poder ejecutivo, legislativo y judicial, ¿no? Otro escéptico, ya, llamado Voltaire, critica al cristianismo fuertemente, tanto que para él cree que la religión es la que está haciendo más daño, ¿no? Entonces, él en cierta manera ataca al cristianismo en su tiempo y dice, todos los hombres somos hermanos ante Dios. Pero él trata de plantear de un punto más racional, ¿no? Si alguien quiere creer en Dios, pues que lo crea, eso lo va a solucionar su tema de fe. Pero para temas de la razón, para temas que vamos a trabajar en temas de política y de economía, necesitamos la razón, ¿no? Frases tal vez atribuidos de la ilustración. Otros como Diderot y otros personajes fueron los que finalmente crearon la enciclopedia, donde ya se va a difundir estos pensamientos, no solamente en oratorias, no solamente en discursos, sino también en base de escritos, ¿ya? Y otros más, como por ejemplo Adam Smith, que habló de que su influencia de interferir en los asuntos también económicos. Y así empezaron a hablar muchos personajes que influenciaron con sus pensamientos, como por ejemplo Rousseau. En el caso de Rousseau, lo que más se le atribuye a él se llama el contrato social, donde una sociedad accede a ser gobernada por voluntad general. O sea que lo que Rousseau busca es del beneficio también del pueblo, ¿no? Entonces ese contrato social, como él lo llama, es donde el pueblo finalmente ya va a elegir ciertamente un representante o decide voluntariamente, pero el pueblo no debe ser oprimido, ¿ya?
Entonces él busca esa sociedad, ese contrato entre digamos, el Estado, lo que él entendía en ese entonces el rey, y el pueblo, pero voluntariamente que esté, digamos, gobernada, ¿ya? Y asimismo tengamos. Lo que él va a hacer es, Rousseau va a fortalecer el pensamiento de Montesquieu, ¿no? El tema de la voluntad general bajo la división de poderes. ¿Ya? Y ahí podemos ver algunos eventos significativos para ir finalizando a las preguntas, ¿no? ¿Ya? Algunos eventos significativos, acontecimientos de sus tiempos, se dio en base al diario publicado allá en la Gran Bretaña o Inglaterra, que se conoce, ¿no? En el año 1702. Entonces eso va a dar grandes aportes a difusión de este movimiento ya ilustrado. En el año 1740 se comienza la Guerra de las Sucesiones, una gran batalla que se va a establecer entre Inglaterra y Francia. Otro aporte importante que se va a dar aquí es cuando Montesquieu publica El espíritu de las leyes, ¿no? En el año 1755 estalla la Guerra de los 7 años, ¿no? Que ahí se va a dar, perdón, la guerra entre lo que se da en todo lo que Europa, Inglaterra y Francia. Entonces vemos en el año 1762, ¿ya? Rousseau publica el contrato social. En el año 1763 se firma el Tratado de París. En el año 1763, en ese mismo año, ya Voltaire reescribe el Tratado sobre la Tolerancia. En el año 1776, Adam Smith publica La riqueza de las naciones. ¿Ya? Y así empieza a difundirse este pensamiento que era totalmente diferente a lo que estaba acostumbrado a vivir esos tiempos, lo que eran las monarquías absolutas. ¿Ya? Aquí vamos a hacer unos paréntesis muy importantes para dar paso a ciertas preguntas. Ya pueden utilizar también el chat, podemos utilizar este medio, entonces el pensamiento ilustrado. Ya todas las preguntas posibles lo vamos a trabajar ahora. Por favor, algunas preguntas. ¿Ya? A ver, por favor, con el tema de la ilustración, hagamos preguntas. La ilustración francesa, comúnmente también denominado. Omar, se apaga la tele. Está colgada en el intranet, ¿no? Sí, dime, ¿lo escucho? Esa clase está colgada en el intranet. Sí, ya la semana pasada ya se colgó las clases en el intranet. Ya la semana pasada ahí revisan, si ya lo tienen no es necesario que lo duplican. Entonces ya está en el intranet la clase ya de la semana anterior y de esta semana. O sea, la semana anterior se ha subido ya. Esta semana no se va a subir ningún material ya que la semana anterior ya se ha subido de 2 semanas. ¿Ya? Podríamos tal vez entonces hacer un resumen de lo que finalmente se consiguió en esta ilustración. Uno de los temas que esta ilustración va a terminar es cuando más adelante se da la Revolución Francesa. En la Revolución Francesa se va a conseguir reformas agrarias, reformas educativas, se va a conseguir poco a poco lo que es el sufragio, la libertad del hombre, ¿ya? Se va a empezar a dar algunos aspectos donde ellos llamaban que la opresión del pueblo es la religión y ellos decían, ¿no? Vamos a dar el culto a la razón, o sea que más enfatizaron la razón. Otros aspectos importantes que se va a dar aquí es, ¿no?, las libertades civiles, donde el ser humano va a empezar a dar el sufragio, obviamente, ya estoy repitiendo. Entonces, son aspectos que se van a ir buscando paso a paso en beneficio del hombre. Paso a paso lo que va a dar en todo lo que el hombre el día de hoy ha ido consiguiendo. Donde se empieza, y aquí es, ¿no? Este es el movimiento donde hombres ilustrados con su pensamiento van a difundir. Muy parecido a lo que se dio también en la independencia del Perú. Antes que se dé la independencia hay hombres llamados próceres, o perdón, llamados precursores. Los próceres fueron más de lucha, llamados precursores, y estos precursores trataron de
con sus pensamientos, influenciar, ¿no? Un periódico llamado El Mercurio y ahí. Trataron de influenciar, de difundir este pensamiento de libertad, ¿no? Y fue también muy parecido aquí en América. Entonces allá también se difundió. ¿Dónde comienza? Comienza en Europa. ¿No? Por eso es que se cita tal vez Europa, porque allá es donde se difundió este movimiento, ¿no? Muy bien. ¿Algún aspecto, por favor, que sigamos trabajando? Me gustaría que si los que no hicieron la tarea, por favor, traten de hacer la tarea. Ya me gustaría que, eh, repito, si profesor, esta clase es nueva. Sí, 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 obviamente esto no hicimos, ¿no? Este era del mes de marzo de la semana 2, ¿no? Aclaro una vez más. En el mes de marzo, nosotros estuvimos haciendo nuestra clase con referente a la semana 1. Entonces solamente se llevó 3 días, de los cuales eso lo hemos recuperado la semana anterior, en los 3 cursos, ¿no? Historia Universal, Historia del Perú y Geografía. Entonces, todo lo que es de marzo lo vamos a recuperar en estas semanas. Entonces terminamos tal cual tenemos el temario el primer bimestre. Profesor, ¿y el segundo bimestre? El segundo bimestre normal, se va a continuar, tal vez solamente las fechas están cambiando, ya que hubo inconvenientes con referente digamos, con esta pandemia, y los temas de vacaciones ahora se está tomando para las clases, ¿no? O sea, quiere decir que en el mes de marzo ya tuvimos nuestras vacaciones adelantadas. Entonces, profesor, ahora se está tomando todos los casos, todos los temarios, o en todo caso, la programación anual, que por ahí entonces tendría que iniciar, la programación anual se está cumpliendo o se va a cumplir tal cual se ha estipulado antes que inicie las clases. Entonces, no se reduce ni un tema, no se está fusionando ni un tema, no quedará un tema pendiente, eso es lo que quisiera que entiendan y que vamos a desarrollar. Entonces, habrá semanas donde vamos a empezar a trabajar también con nuestro libro, ¿no? Entonces, yo creo que, a ver, voy a revisar, a la mano tengo el libro, entonces me gustaría también los que tienen, podemos ir trabajando con el libro. Por ejemplo, hay una pregunta que venía en el libro, en la página 61 de Historia Universal, ¿ya? ¿Ya? Donde menciona, ¿no? La doctrina económica que se da en Europa durante el siglo XVIII, postulada que el Estado debe intervenir para equilibrar el movimiento mediante las leyes de monopolio y control de impuestos. Entonces ahí habla, ¿no? ¿Cómo se llama esa doctrina económica? Entonces aquí viene algunas alternativas: el sistema de registros, fisiocratismo, mercantilismo, liberalismo, capitalismo, y ahí viene, ¿no? ¿Cuáles serían o cuál sería la respuesta correcta a este postulado, ¿no? Esa doctrina económica que se da en Europa en el siglo XVIII. ¿Qué cosa era esta doctrina? Donde postulaba que el Estado debe intervenir y equilibrar en el movimiento mediante las leyes de monopolio. ¿Cómo se llama esto? Sí hicimos. Mercantilismo. Sí, muy bien, ya, ahí está, ¿no? Entonces así, muy bien. Otro de los puntos, pero no vi quién lo dijo. A ver, que sea muy honesto, ¿quién lo dijo? Fue una dama. ¿Tu apellido, hija? El que respondió, por favor. Mando. Ya, el que respondió me gustaría. Ah, ya, aquí ya lo tengo. Sí, muy bien, ya lo tengo en rellena. A ver, otra respuesta es, ¿no? Otra pregunta, perdón. Durante el reinado de Carlos de España, ya, bueno, aquí es para trabajar, ¿no? Se establece la Santa Inquisición en el Perú. Sería uno. ¿Será cierto eso? 2. Se da la guerra entre España e Inglaterra. Y otro dice se conquista México. ¿Cuáles serían las respuestas? ¿Cuáles serían, digamos, sí, sería, la 1 dice, ¿la 1 es correcto o no? ¿Se establece la Santa Inquisición en el Perú? Otro es, ¿no? Se da la guerra entre España e Inglaterra. Y la otra dice se conquista México. Entonces ahí viene la alternativa. ¿Cuál sería? ¿La 1 o solamente la 2 o solamente la 3? ¿La 1
y la 2 y la 3, entonces hay respuestas para poder marcar. ¿Ya? Entonces, preguntas así, por favor, yo me gustaría ya que, y aquí quisiera hacer una pregunta de manera general. Sí, a ver, vamos a aprender ya vamos a aprender, aquí hay una pregunta. Será, ¿el cristianismo saboteó a la ilustración? Profesor, hasta que se acepta, está haciendo una pregunta. ¿El cristianismo saboteó la ilustración? Es una pregunta. Dos, ¿hasta cuándo se acepta entregar las tareas? Muy bien. Comienzo con lo más sencillo. Las tareas, si el día de hoy estamos haciendo la clase, entonces es como que si la tarea se hubiera dejado el día de hoy. Usted tiene una semana para entregar. Y así debe ser todo, ¿no? Una semana. O sea, quiere decir que la última semana ya no se debe dejar tarea. O en todo caso, tratar ahí que sea. No, no hay problema eso, no hay inconveniente. Una semana tienen. Y siempre se ha sido así, tal igual como se estuviera llevando el sistema de, digamos, de presencial. Ahora, antes de responderte la pregunta, por favor, antes que me vaya el caso, sería lo siguiente. Conversamos ayer con la coordinadora, todo lo demás, y creo que era también el diálogo de muchos profesores, donde ya no están llevando cuaderno. Entonces, si ustedes consideran hacer un resumen que yo les había pedido, por favor, tratemos en lo posible tal vez de hacerse resumen, de los cuales a ustedes creo que transcribiendo también les va a servir. Pero por favor, ya no se va a revisar cuaderno. Ya estoy viendo, yo creo que eso ya viene más a criterio de cada uno, lo que cada uno de nosotros quisiéramos en nuestro aprendizaje. Entonces, dicho de esa misma manera, por favor, revisión de cuaderno ya no va a haber ya. Yo pensaba hacerlo, pero ya no va a haber revisión de cuaderno. Las tareas sí. Las tareas, por favor, lo tendrían que hacer, ¿ya? Las tareas lo hacen. Ahora, si usted opta a hacer la tarea en el Word, no hay ningún problema, ¿ya? A partir de ahora ya no vamos a ser tan exigentes solamente que sea en el cuaderno, ¿ya? Si usted lo quiere hacer en el Word, pero por favor traten lo posible, no copiar y pegar. A un resumen, ya le he dicho varias veces yo en la tarea, ¿no? Hágame un set, 2 líneas, 3 líneas, 5 líneas la tarea, pero que sea tu aporte. Yo he entendido esto, ya está mal, ya se va corrigiendo y podemos ir trabajando. No, no es necesario hacer tal vez una cara, 2, 3, 4 caras. Que hagas como si media cara o tal vez 10 líneas, pero que sea un aporte. O cada un gráfico, una flechita por ahí, que se va a ver bien, ¿no? Entonces, se puede hacer en el cuaderno y lo tomas foto o lo haces en el Word, ¿ya? Y lo envías, ¿ya? Eso ya queda a criterio y a partir de la fecha vamos a trabajar de ese medio. ¿Ya? Pero que no se perjudique. Si usted consideras que tu cuadernito se ve bien ordenado y eso lo puedes hacer, magnífico, que sería mucho mejor, ¿no? Yo siempre había estipulado que era mucho mejor ese medio, pero después de esta reunión ya hemos visto, ¿no? Que algunos también están teniendo dificultad. Entonces, en esa dificultad que están teniendo algunos, ya si usted consideras que tal vez no el Word se te hace más sencillo, pero yo creo que va a haber medios donde se puede dibujar, ¿no? Y usted consideras que se puede dibujar y muy bien, ¿no? Lo haces en el cuaderno, ¿ya? Muy bien, ya saben que los temas de dibujos ayuda mucho a nuestro desarrollo también de nuestro hemisferio derecho del cerebro, ¿no? A ver, ahora sí, contesto la pregunta de manera muy particular antes que se cierre esto. Hay una pregunta que hicieron, ¿no? Dice, ¿el cristianismo saboteó la ilustración? En algunos lugares se podría decir que sí, ¿no? Más que saboteó sería el ataque que también hizo. ¿No? El cristianismo, como algunas las monarquías todavía está fuerte, entonces, sobre todo en España, lo que ha hecho es crear la Santa Inquisición, ¿no? Crear la persecución a los que tenían este pensamiento, no directamente a estos personajes, sino, digamos, a otras personas que habían acogido, ya, o que se sienten más identificados y que querían poner en práctica este movimiento. Entonces, a ellos empezaron a perseguirle, ¿no? Y personajes así. Entonces, en algunos lugares se dio esto, no en todos porque hubo otros personajes, como ahorita lo puedo ver algo rápido, hubo personajes como aquí lo van a ver, ya como el rey de Prusia, Austria, Rusia, España, algunos reyes habían adoptado en cierta medida este movimiento de la ilustración, ¿ya? O sea, quiere decir que habían creado un parlamento, ¿no? Algunos de ellos habían creado.
¿no? Entonces, eso del cristianismo que saboteó sería, la ilustración no necesariamente se ha eliminado, porque gracias a la ilustración, por ejemplo, la Revolución Francesa, más adelante las revoluciones liberales, más adelante el nacionalismo de la unificación italiana, la unificación alemana, o también ver las revoluciones industriales, justamente han sido producto de estos grandes ilustrados, ¿no? Con sus aportes. ¿Ya? Muy bien. La tarea sobre el resumen, ¿no? Ya la tarea obviamente ya está especificado en la hoja ya, ¿no? La tarea ya está especificado en las hojas. Si no hay tarea, entonces no hay problema, ¿no? Muy bien. Ahora sí, voy a activar una vez más el chat, por favor. Perdón, el chat y el audio, las dos cosas. Muy bien. Ok. Ahora sí, por favor, alguna pregunta de manera rápida. Tenemos un minuto. Si no, terminamos. No. Ninguno. Me faltó llamar lista. Ahorita los voy a ver rápido. ¿Eh? Aitana, Río, Villanueva, Caján, Sánchez, Isidro, Vela. Ya está, muy bien. Si no hay ninguno, entonces, por favor, ahora sí terminamos entonces la clase. Ya hasta el día. Creo que ya nos toca viernes, creo. ¿Ya? Hasta el día viernes. ¿Ya? Ahora sí, cualquier cosa ya tienen un poquito más claro, que no vamos a ser tan exigentes con el tema, tal vez, si es en el cuaderno. Lo pueden hacer en el cuaderno. ¿Ya? Muy bien, hasta luego entonces, hasta luego. Si no hay inconveniente, nos retiramos. ¿Eh?